Muy buenos días, familia, bendiciones de donde quiera que te estés conectando. Esto es Despertando con una palabra de vida. Como cada mañana estamos por aquí compartiendo un devocional contigo. Estamos en la misma serie. Haremos un receso en el transcurso de la semana siguiente, 1 o 2 semanas. Estaremos tratando diferentes temas para volver entonces y retomar la serie nuevamente en lo que es ya el Nuevo Testamento. Pero para el día de hoy, ¿qué estaremos hablando en el día de hoy? Estaremos hablando acerca de los falsos maestros. Y vamos directamente a la palabra en Marcos 13:22, en la NTV dice, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Cristo mismo dijo que no todo el que dice ser creyente lo sea verdaderamente. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque sabemos que nosotras las personas, no todos los ministros o no todas las personas en general dicen ser algo, aseguran serlo y en realidad lo son. Hay mucho engaño y la palabra lo dice bien claro, que en los últimos tiempos vendrían falsos profetas, falsas enseñanzas, falsos cristos, falsas señales, falsos prodigios. Y que la parte que más me cautiva de todo esto es que dice que engañarían aún a los escogidos. Así es que tenemos que tener mucho cuidado de no dejarnos llevar por muchas veces por lo que vemos, sino siempre buscar la dirección y el discernimiento por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque hay señales, hay prodigios, hay profecías, hay falsos cristos, como acabo de decir anteriormente, pero no todo eso necesariamente viene de la palabra, viene literalmente del Espíritu Santo de Dios. Puede haber engaño, puede haber confusión, puede haber mucha gente que caiga aquí, como dice, que se han engañado aún los escogidos. ¿Por qué? Porque están dejándose guiar por lo que ven, están dejándose guiar por una señal, están dejándose guiar porque lo que me dijo se cumplió, la profecía que me dijo se cumplió. Recordemos que cuando estudiamos la palabra y nos vamos al libro de los Hechos, hay una divina en el libro de los Hechos, que literalmente los apóstoles reprendieron, pero ellos no la reprendieron porque lo que estaba diciendo era mentira, sino que la reprendieron por la fuente de lo que recibía, porque ella le decía, ustedes son hijos, siervos del Dios Altísimo. Estos son verdaderos siervos del Dios Altísimo. Entonces lo que le estaba diciendo era verdad, pero la fuente de donde ella lo estaba recibiendo no era la correcta porque era un espíritu de adivinación. Entonces hay mucho engaño. También la palabra nos dice en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Podemos ver lobos rapaces, así como dice la palabra, vestidos de oveja, vestidos de grandes ministros. Hay muchas estafas, incluso por personas que no son cristianas, que lo son y que no son. Y en las redes sociales se hacen pasar como cristianos para estafar a los cristianos. ¿Qué hacen? Se entrenan en el vocabulario cristiano, se entrenan en la palabra, se entrenan. Incluso vemos personas que pertenecen al mundo de las tinieblas, brujos, satanistas y todo lo demás, que cómo engañan al pueblo de Dios y cómo se meten en las iglesias y se hacen el papel como infiltrados. ¿Por qué? Porque se entrenan para hacer lo que están haciendo y presentan todo este tipo de señales, profecía falsa, prodigio. Entonces, ¿de dónde viene todo eso? Del enemigo. Así que no podemos dejarnos engañar. Tenemos que activar el discernimiento del Espíritu Santo de Dios, porque los falsos maestros no nos podemos dejar confundir por ellos. Algunos comienzan de la forma correcta, hay personas que comienzan en el evangelio de la forma correcta y después se distorsionan su fe, su enseñanzas erróneas y eso no está bien. Luego se corrompen y se apartan del camino. Entonces podemos separarnos del reino de Dios sin darnos cuenta, rendirle culto al enemigo, servirle literalmente al enemigo y convertirnos en enemigo de Dios. Jesús advirtió a sus discípulos 14 veces acerca de la venida de falsos profetas y guías engañosos. Si algunas lecturas que te dejo aquí, te voy a dar 4 solamente de las que tengo para que lo puedas ir tú mismo a corroborar lo que estoy diciendo en Mateo 7:15, Mateo 16:6 al 11,
Marcos 4:24 y Lucas 12:1. Esas escrituras lo certifican de las veces que nuestro Señor Jesucristo advirtió sobre los falsos profetas. Recuerden que anteriormente dimos una enseñanza acerca de que el poder de las tinieblas, la tiniebla tiene un poder, pero un poder limitado. El enemigo es poderoso, pero nosotros le servimos al Dios Todopoderoso. Y recordemos que la profecía, los prodigios, las señales, la adivinación, todo eso viene de las tinieblas también, porque el enemigo, recordemos que decíamos anteriormente en una enseñanza que dimos, de que el poder se puede adquirir a lo sobrenatural, dar entrada, perdón, a lo sobrenatural de dos formas. Se puede hacer por medio de la luz y por medio de la tiniebla. Y lamentablemente hay muchos falsos maestros entrando al mundo espiritual por medio de las tinieblas y utilizando todo esto para engañar al pueblo de Dios, incluso en las redes sociales, en las iglesias, en las enseñanzas, en la falsa doctrina, en las falsas enseñanzas, en las enseñanzas, como decíamos ayer, donde confunden al pueblo de Dios y agarran la palabra y la tergiversan a su manera, y entonces esto lo hacen los falsos maestros para confundir al pueblo de Dios. No te dejes confundir, que el Espíritu Santo de Dios está ahí para advertirnos y activar ese discernimiento en nosotros. Dios te bendiga y te guarde en este hermoso día, y será hasta mañana cuando compartamos contigo una palabra más de vida. Bendiciones.